Buenas noches, estimados colegas médicos veterinarios. Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria. Para nosotros es muy importante generar estos espacios de educación continua en los cuales les estaremos compartiendo de más información en las futuras semanas. Realizarles una cordial invitación a nuestra próxima jornada de anestesia de animales silvestres y mascotas no convencionales a celebrarse el próximo 23 de octubre en el Hotel Crown Plaza con la doctora Camila Duner. El día de hoy nos acompaña el doctor Roy MacGregor Rodríguez con la charla gratuita titulada Resonancia magnética veterinaria, lo que todo clínico debe saber. Voy a leer un poco los atestados del doctor MacGregor. El doctor MacGregor Rodríguez es médico veterinario graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria y Cirugía de San Francisco de Asís en San José, Costa Rica. Cuenta con la especialidad de Medicina Interna de Pequeños Animales por la Universidad de Chile y es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria, NeurolatinVet. Ha realizado múltiples posgrados y diplomados en instituciones de prestigio internacional, entre los que destacan Medicina y Cirugía y Zootecnia de Perros y Gatos de la UNAM de México, Neurología Clínica con el doctor Fernando Peregrino, Traumatología y Ortopedia en Perros y Gatos, Radiología con el doctor Jorge Warholm de la Universidad de Buenos Aires y formación avanzada en resonancia magnética, tomografía computarizada y ecografía en pequeños animales en Argentina, México y España. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor invitado en la maestría en Clínica y Cirugía de Perros y Gatos de la Universidad de Panamá, así como docente en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Escuela de Medicina y Cirugía de San Francisco de Asís. Actualmente es director del Hospital Veterinario Neurovet Costa Rica, donde se especializa en neurología, neurodiagnóstico y neurocirugía de pequeños animales. Cualquier duda, por favor, hacerlas vía el chat. Al final las estaremos respondiendo todas. Les agradecemos de antemano el respeto en sus comentarios vía chat. Si alguien irrespeta a los expositores o demás participantes, le demos una advertencia de forma privada. Y si continuara con un comportamiento inadecuado, será excluido de la actividad. Darle la más cordial invitación al doctor MacGregor por estar en la noche de hoy. Y doctor MacGregor, le cedo la palabra para la presentación. Buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos para tratar de compartir un poco de lo que he ido aprendiendo y bueno, esperemos que les guste. ¿Me decís si la pantalla se está compartiendo o no? ¿Y ahí se ve la pantalla? Sí, ya se ve con pantalla completa. Bueno, la idea de esta charla que estamos dando es porque, bueno, principalmente considero que como se han venido dando los cambios en la medicina veterinaria en Costa Rica, hemos empezado a adquirir más equipamiento tecnológico, arcos en C, endoscopios, tomografías, resonancias, ultrasonidos con última tecnología, y eso pues hace que tengamos que estudiar un poquito más, pero eso no hace que ningún médico veterinario se excluya del hecho de poder entender o inclusive de poder interpretar sus propias imágenes. Cuando, digamos, solicita un estudio a algún lugar, que le mande las imágenes y que él mismo pueda hacer una introducción o una interpretación de los diferentes estudios. Eh, bueno, vamos a hablar principalmente de principios básicos, muy básicos de resonancia magnética para poder entender cómo es que funciona y después vamos a ver un poco de imágenes, unas cuantas imágenes para que puedan ver las imágenes, cómo verlas y tratar de entenderlas un poquito y tratar de interpretarlas. Aquí, bueno, lo más importante, si ven en los primeros cuatro circulitos, la resonancia va a funcionar principalmente produciendo una excitación de las moléculas de hidrógeno. Cada tejido del cuerpo tiene una diferencia en cargas de hidrógeno y eso hace que no todas sean iguales. Como pueden ver, en la primera línea tenemos unas líneas que no son rectas, otras están, quien dice, marcando las dos, otras están marcando casi las tres, otras las cuatro. ¿Y qué es lo que se encarga en sí la resonancia? Es de emitir un pulso de frecuencia y hace que estas moléculas de hidrógeno se alineen. Como pueden ver en la segunda, se alinean y el tiempo que va a tardar esa línea que está en este momento en un ángulo de 90 a alcanzar nuevamente su posición original, en ese tiempo es lo que se va a dar la interpretación de la imagen. Y esto lo va a hacer haciendo la excitación de estas moléculas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un tiempo de relajación, que es el tiempo, y un tiempo de excitación.
Entonces, los excitamos como dándoles un pulso de onda de frecuencia, ellos se alinean y el tiempo que tardan en volver a la posición de origen es lo que nos va a generar una imagen. Aquí lo más importante entender es que todos los tejidos tienen una diferente frecuencia. Entonces, dependiendo del tejido, eso nos va a hacer que veamos la imagen. Cuando hablamos de principios básicos de resonancia magnética, vamos a hablar de frecuencias. Esto es como que yo diga que vamos a oír música en una frecuencia AM y otro me va a decir, no, es que la AM es muy antigua, quiero oír una FM. Cada frecuencia tiene una longitud de onda diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios, casi todos los estudios van a estar conformados por diferentes frecuencias, que lo que hacemos es poder excitar de forma diferente esta molécula de hidrógeno. Digamos, cuando hablamos de secuencias T1, lo que estamos hablando es de una secuencia en la cual vamos a poder ver la parte anatómica del tejido que estamos estudiando y esta es la misma frecuencia que vamos a usar para usar los medios de contraste. En el caso de la resonancia, lo que usamos es el gadolinio, que es una sustancia paramagnética altamente tóxica y de tierras raras o metales raros, por decirlo así. Cuando nos referimos a altamente tóxica, es si la usamos de una forma pura, pero en los casos del medio de contraste los usamos con quelantes y eso lo hace prácticamente inocuo para el paciente. Cuando hablamos de frecuencias T2, lo que hablamos son de secuencias que lo que van a hacer es que veamos más el líquido, el edema y la inflamación del tejido. Por dar un ejemplo, si tenemos un paciente, hacemos un corte transversal del cráneo para ver el cerebro, los ventrículos los vamos a ver hiperintensos, blancos. En la T1, ¿cómo vamos a ver el líquido? Hipointenso, color negro. Después tenemos algunas secuencias especiales, como es el FLAIR, que lo que hace es suprimir el líquido. Entonces, en un tejido donde vemos todo hiperintenso, pensando que es líquido cefalorraquídeo, eliminamos ese líquido y podemos determinar la presencia de zonas de alta celularidad, que haya inflamación o edema del tejido. En el caso del STIR, es una supresión grasa que lo usamos principalmente para estudios de la médula espinal, para quitar la grasa de la imagen y así poder determinar mejor los daños en el tejido. Después tenemos lo que se llama Gray o huecos gradiente. Lo que hacen estas simplemente es que eliminan el líquido cefalorraquídeo que va a estar en el tejido y va a potenciar los tejidos altos en proteínas. Por lo tanto, si tenemos una hemorragia o un absceso, vamos a hacer que esto se resalte. Y después tenemos lo que se llama frecuencias de difusión, que lo que vamos a poder determinar son accidentes cerebrovasculares en edades, perdón, en edades no, en tiempos tempranos de haberse dado estos. Existen dos tipos de resonadores, lo que son resonadores abiertos, que son esto que les voy a mostrar con el puntero. Este es un SAOT de 0.25 teslas y ya al otro lado tenemos un equipo de resonancia de alto campo cerrado que puede andar entre 1.5 y 3 teslas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que los de alto campo necesitan ser enfriados con helio y esto es para aumentar o hacer lo que se llama superconductividad para que se pueda adquirir la imagen. En cambio, los resonadores de bajo campo no necesitan ese enfriamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones clínicas para mandar una resonancia? Que es lo que creo que todos los clínicos nos incumbe y lo que realmente no quiero mandar a hacer un estudio que no me vaya a ser útil o no nos vaya a dar información importante para nuestro paciente. Entonces, las indicaciones clínicas de la resonancia son en neurología para los pacientes con epilepsia, la detección de tumores, mielopatías, hernias discales, procesos inflamatorios, hidrocefalias, infartos y otras enfermedades que podrían generar alteraciones anatómicas a nivel del sistema nervioso central. En el caso de ortopedia, lo que más le interesa al ortopedista son las articulaciones, en este caso lo que es la rodilla, el hombro principalmente. Y eso que es lo que más les interesa a ellos, como pueden ver aquí en la imagen, este es un corte T2, entonces lo que es líquido lo vamos a ver hiperintenso, y aquí donde les estoy mostrando, esto es un quiste de Baker, y en sí lo que le va a interesar
al colega ortopedista qué es lo que le interesa que nosotros reportemos, son si los ligamentos están rotos, el ligamento cruzado craneal o el ligamento cruzado caudal, si los ligamentos colaterales están con edema, con inflamación, pero lo más importante que le reportemos si el menisco está de forma sana. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces les toca a los ortopedistas llegar y hacer una cirugía de ruptura del ligamento cruzado y cuando la hacen no ven una recuperación tan buena como ellos esperarían y era porque también el menisco se encontraba lesionado. En el caso de la oncología, para poder hacer el estadiaje tumoral, el tamaño, si está involucrado otras estructuras, si hay invasión tisular, en los casos de oído, para detección de otitis media o crónica, patologías de las glándulas salivales, alteraciones en la cavidad nasal, principalmente. Hay otras utilidades, lógicamente, pero bueno, estas serían las más importantes en nuestro caso. Aquí, como les decía al principio, estamos viendo un corte transversal en secuencia T1. Entonces, como pueden ver, todo lo que es líquido lo vamos a ver hipointenso y luego vemos un realce hiperintenso de la grasa. Esto es lo que llamamos una secuencia anatómica, que es la que nos permite ver la imagen lo más parecida a la anatomía normal. Si yo veo esta imagen, lo que yo puedo decir en este momento es que tengo un paciente con ventriculomegalia o dilatación de ambos ventrículos con signos de hipertensión endocraniana, que es lo que estaría generando en este paciente. Ahora, es importante que las imágenes nos ayudan, pero la clínica siempre va a ser soberana sobre las imágenes. O sea, la clínica se tiene que ajustar a lo que nosotros estamos viendo en la imagen. Ahora, muchas veces nos pasa que nosotros pensamos algo y al final resulta otra cosa. Pero lo importante es que la imagen nos va a ayudar a llegar a nuestro diagnóstico. Entonces, esto es una secuencia T1 donde el líquido cefalorraquídeo o los líquidos los vamos a ver hipointensos, negros. Y no vamos a ver también la grasa. En este caso ya tenemos una secuencia T2 donde ya todo lo que son líquidos se ven hiperintensos. Esta es la misma imagen del paciente anterior, donde tenemos ventriculomegalia, como pueden ver, signos de hipertensión endocraniana, no vemos los surcos ni las fisuras corticales y podríamos decir que inclusive hay un poco de atrofia cortical en este paciente. Y vean que ya los músculos los podemos ver un poco más comparado al anterior. Tenemos las secuencias FLAIR, que es las secuencias de inversión-recuperación. Como les decía anteriormente, el FLAIR lo que hace es ocultar la señal hiperintensa de líquido y nos hace que se puedan ver estos realces como el realce meningio que estamos viendo en este paciente, que podría estar asociado a la atrofia cortical e inflamación. En los casos de columna, aquí estamos viendo una secuencia T1, vean que se ve la anatomía muy bien, y en la otra es una secuencia T2, donde podemos ver que viene la médula espinal, hay una exclusión o una compresión dorsal del saco dural con una extrusión. ¿Por qué sé que es una extrusión? Porque tiene una base ancha, se desplaza hacia los cuerpos vertebrales. Ahora, ¿qué es importante en estas vistas? En la T1 tenemos que ver los discos de forma oscura. Y en la T2, al ser discos sanos que se encuentran hidratados, los tenemos que ver de forma hiperintensa. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que podemos decir? Que tenemos una patología compresiva entre la quinta y sexta vértebra cervical, pero que también tenemos degeneración de varios discos. En este caso, el de C2, el de está la hernia C5, C6, C6, C7, y entonces este paciente lo que está teniendo es una enfermedad degenerativa discal con una compresión de leve a moderada con desplazamiento del saco dural entre C5 y C6. Aquí podemos ver otra imagen, pero si comparamos con la anterior, vean que en la imagen inferior, vean que la grasa no resalta tanto y ahora vamos a ver que aquí tenemos una con medio de contraste, que sería una T1 con medio de contraste, donde vemos un buen realce por una protusión. Eso quiere decir que el disco se abombó y vemos este realce. En esta es otra imagen de otra paciente donde ya vemos una extrusión
severa de este paciente con desplazamiento y presión de la médula espinal. Y si podemos ver, también hay un poco de edema y siringo o hidromiyelia a nivel de la médula. Aquí vemos una T1, que es la misma imagen que les estaba mostrando anterior, pero ya la vemos con medio contraste y vemos cómo realza el saco dural. Aquí, como les decía, esto es lo que más les interesa a los ortopedistas. Aquí vemos un corte T1 transversal, perdón, sagital de la rodilla, y en esta podemos ver un corte transversal en T2, donde vemos los quistes de Baker, vemos un poco de edema a nivel de la articulación de la rodilla. Déjenme ver aquí. Inclusive estas zonas que se ven un poco levemente hiperintensas, se podría decir, principalmente esta y esta de acá, que corresponden a edema óseo. La preparación y la seguridad de los pacientes que vienen a resonancia magnética, hay que entender que todos estos pacientes se tienen que someter a una anestesia general, ya que lo que nosotros buscamos es que el paciente esté lo más quieto para tener la mejor adquisición de imagen. Se deben de realizar exámenes preanestésicos, verificar que su frecuencia cardíaca está bien, bioquímicas, para que el paciente pueda someterse al estudio. ¿Y esto por qué es importante? Porque un estudio de resonancia magnética anda aproximadamente entre 35 y 45 minutos. Si yo lo comparo con la tomografía realmente lo que dura son 2-3 minutos en hacer un barrido, 3 a 5 minutos nuevamente haciendo otro barrido con medio contraste. Y entonces aquí hay que determinar, ya que no todos los pacientes, dependiendo su clasificación ASA, van a ser ideales para una resonancia magnética. Cuando hablamos de seguridad magnética, hay que entender que todos los objetos metálicos se encuentran prohibidos dentro de la sala de resonancia, ya que estos pueden comportarse como un proyectil. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy y entro en contacto cercano con los magnetos, con una moneda en mi bolsillo, cuando yo me ponga a posicionar el paciente para resonancia, ese objeto metálico va a ser atraído con alta intensidad hacia el magneto, produciendo un efecto de bala. Entonces, eso puede generar tanto un daño al operador o al paciente que se encuentra en ese momento en el resonador. ¿Ya por qué esto? Porque el objeto mecánico va a buscar el isocentro del equipo, que es donde está el mayor índice de magnetismo. Evitar pacientes con implantes ferromagnéticos, o sea, que no tengan implantes. Si es un paciente que presenta un implante por una cirugía, no sé, por una TPLO o por una cirugía por fractura y tienen un implante y necesitan hacer un estudio de esa zona, pues la resonancia magnética no va a ser el método ideal. Ahí lo ideal es la tomografía. Cosas que no deberíamos de entrar al resonador son relojes, cadenas, anillos, tarjetas de crédito, porque la banda magnética se puede desmagnetizar. Y tener un control estricto del entorno. No sé si ustedes vieron que hace aproximadamente unos 15 o 21 días hubo un accidente donde una persona falleció en un resonador en Estados Unidos. Ese entró a ayudar al paciente que estaba dentro del resonador, pero llevaba una cadena casi de 3 kilos en el cuello y el magneto trajo la cadena provocando la muerte de esta persona por estrangulamiento. Entonces, lo que son objetos metálicos es preferiblemente no entrar en el área de magnetismo del equipo, que cada equipo tiene un área de seguridad, pero en las puertas se dice que no debe entrar. Igual persona en los seres humanos, pues el uso de marcapasos están contraindicados para los estudios, al menos que sean reprogramables y la persona que los vaya a programar se encuentre cercano al estudio para que el momento que se desprograme poder reprogramar el equipo. La interpretación, como les decía, siempre usamos lo mismo en todos los estudios de imagenología, radiografía, tomografía, resonancia magnética, inclusive para la ecografía. Describimos la morfología de lo que estamos observando de forma patológica, su tamaño, su forma, su simetría. En el caso de la resonancia, si la señal es
hipointensa, isointensa o hiperintensa. Si fuera tomografía, hablaríamos de densidades hipodensa, isodensa o hiperdensa. Y esto depende según la secuencia. Como les mostraba, si es un cerebro de un corte transversal, vamos a hablar, cuando sea una T1, vamos a hablar que el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. Y en el caso de una secuencia T2, vamos a hablar que el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. Vamos a hablar también si a nivel de los tejidos produce un efecto masa o un desplazamiento de las líneas medias del tejido. En el caso del cerebro, si produce compresión de los ventrículos laterales, si hay herniaciones en el caso de la columna, pero podemos describirlo. Cuando aplicamos medios de contraste, ya sea en tomografía o ya sea en la resonancia magnética, indicar si hubo realce del medio de contraste, si fue completo, si fue focal, si fue difuso, si solo marcó los bordes de la lesión, ya que esto nos puede orientar un poco más al diagnóstico del paciente. Y como les decía, lo más importante es correlacionar la historia y el examen. Por decir algo, lo más importante también es que la resonancia se hace por sectores, no se pide una resonancia de cuerpo completo por el tiempo de duración del estudio. Si yo necesito evaluar la posición cervical, pido cervical. Si necesito una toracolumbar, pido la toracolumbar. Si necesito una lumbosacra, pido la lumbosacra. Esto porque si hacemos un estudio, digamos, de 3 sectores de columna, estaríamos sometiendo al paciente a un mayor riesgo anestésico al tenerlo anestesiado 1 hora y media. ¿Qué podemos decir de esta imagen? Bueno, en esta imagen lo que tenemos es una secuencia T1, donde podemos ver una dilatación de los ventrículos laterales de forma asimétrica, donde el ventrículo izquierdo se ve ampliamente dilatado en comparación al ventrículo derecho, con contenido hipointenso que produce compresión del tejido cerebral, además una leve desviación de la línea media cerebral, y hay una pequeña zona de hiperintensidad en estas aledañas al ventrículo. En la segunda ya tenemos una secuencia T2, entonces vean que todo el líquido se ve hiperintenso, inclusive la zona cortical superior a ese ventrículo, y aquí podemos ver algunas de las fisuras, que esto nos sugiere que también hay signos de hipertensión endocraniana. ¿Qué podría decir yo en este momento al ver la secuencia T2? Todo eso está lleno de líquido. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una secuencia FLAIR, que era lo que les explicaba al principio. Esa secuencia FLAIR, que es una secuencia de inversión-recuperación, lo que hace es que elimina el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta, que es una secuencia FLAIR, vemos que el líquido cefalorraquídeo ya no se encuentra, pero vemos una zona hiperintensa alrededor de ese ventrículo. Y eso nos sugiere que eso es inflamación o un edema vasogénico alrededor del ventrículo. Aquí podemos ver ya un estudio donde podemos ver los cortes, donde tenemos un corte transversal, un corte dorsal y un corte sagital. Como pueden ver, aquí también hay una ventriculomegalia con asimetría en la T1. Aquí vemos los ventrículos completamente dilatados, pero vean que aquí por lo menos todavía vemos un poco los surcos, lo que nos sugiere que no hay una hipertensión tan severa. Vemos en el corte sagital, vemos los surcos, vemos la ventriculomegalia, vemos todas sus estructuras, pero si se dan cuenta, esta ventriculomegalia me está produciendo que haya una pequeña protusión del cerebro a través del foramen magno, una dilatación leve del tercer ventrículo cerebral. ¿Qué es lo importante de aquí? Que las imágenes nos cuentan una historia, y esta historia tenemos nosotros que tener la capacidad de interpretarla. No necesariamente tenemos que ser radiólogos para poder interpretar un estudio. Simplemente tener el conocimiento básico de saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Limitaciones y errores comunes durante los estudios de resonancia. Podríamos decir que el costo es uno, la disponibilidad es limitada de equipos de resonancia. Bueno, ya en Costa Rica contamos. Artefactos, principalmente que el paciente esté
en movimiento, que no tenga una buena anestesia. Los flujos sanguíneos y movimientos intestinales pueden generar artefactos en la adquisición de imagen y, como les decía, hay una alta susceptibilidad de los tejidos. No es 100% específico, la misma señal, distintas patologías. Y eso hay que entenderlo también, que cada ser viviente es diferente y cada ser viviente va a tener una resonancia diferente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente A y le realizo una resonancia de cerebro y las imágenes me salen perfectas, y el paciente que sigue pesa lo mismo y voy a hacer una imagen de cerebro igual, no necesariamente la adquisición de imagen va a ser igual, porque uno puede ser que tenga una mejor resonancia que el otro. Y lo que más me importa a mí, que todos les quede claro en este momento, es que la interpretación requiere experiencia, sí, y la revisión por un radiólogo. Pero esta experiencia la podemos adquirir cualquiera. O sea, no tiene que ser un radiólogo, pero lógicamente, si lo informa un radiólogo, va a ser algo más que nos va a ayudar, pero nosotros creo que todos los médicos veterinarios tenemos la capacidad de ver cuando algo es anormal e ir a buscar la causa. Aquí les tengo algunos casos clínicos, que es lo que me gustaría que viéramos. Este es un paciente que se llama Beowulf, que lo tuvimos acá porque presentaba apatía, no quería ladrar, se escondía. Y aquí está, Beowulf, canino, bulldog francés, 5 años, macho castrado, 10.6 kilos. El doctor Ronaldo Casimiro, que es un conocido mío, un neurólogo, dice que Dios es muy bueno con los neurólogos porque ahora nos quitó las salchichas, pero nos mandó a los bulldog franceses, que son perros que tienen un montón de patologías neurológicas. El motivo de consulta: un paciente fue adoptado, presenta problemas relacionados al síndrome brachiocefálico, es un bulldog francés. Esta semana presentó un episodio de rigidez, salivación, y la propietaria siente que está deprimida. Durante la consulta, el paciente ya no está deprimido, se encuentra atento, perdón, ahí puse canina, pero camina y explora la consulta. La propietaria muestra un video donde se sospecha de un episodio tipo epileptiforme, por lo tanto se decide realizar la resonancia magnética. Como pueden ver, aquí un resumen: parámetros fisiológicos dentro de los rangos normales. En la evaluación neurológica se encuentra consciente, alerta, sin déficit motores, reflejos craneales normales, sin dolor lumbar ni dolor cervical. Realizamos los exámenes y bueno, no teníamos ninguna alteración. Aquí pueden ver dónde está la bioquímica, está normal. Aquí están las imágenes de este pequeño paciente. Como pueden ver, tenemos una T1, perdón, una T2, una T1 con medio contraste y una T1 sin medio contraste y un corte dorsal. ¿Qué vemos en la T2? Que los ventrículos se encuentran hiperintensos. Vemos una lesión pocamente definida que produce un efecto masa, desplaza el cerebro de izquierda a derecha. Realizamos la T1, vemos una zona hipointensa con obliteración dorsal del ventrículo lateral izquierdo, con efecto masa y con signos de hipertensión endocraniana. Y en la de medio contraste, pues vemos un realce mayor periférico a la lesión, con una zona un poco hiperintensa a nivel central de esta. En la otra secuencia T1 en dorsal, vemos lo mismo, vemos una lesión hipointensa con efecto masa. El diagnóstico por imágenes lo que dice es una lesión intraaxial única, sin captación de contraste excesiva, hiperintensa en T2 y FLAIR, hipointensa en T1 con edema perilesional citotóxico, compatible con proceso ligeramente o no vascularizado, a considerar glioma, meningoencefalitis crónica, conocida como meningitis de orígenes desconocidos, o lesión isquémica aguda. ¿Qué es lo que me puede decir el estudio? Que tengo una lesión intraaxial. Eso es lo único que me puede decir y me da algunas recomendaciones. Por la forma de la lesión, yo pensaría más en un glioma al ser difusa y generar edema perilesional. ¿Qué hicimos con este paciente? Bueno, se realizó una craniectomía, se pudo sacar la lesión
Pueden ver que están haciendo la craneotomía, sacando la lámina ósea. Y bueno, se saca una buena porción del tejido encefálico y aquí tenemos a Beowulf 45 minutos después de la cirugía, ya estaba de pie, con los efectos de la anestesia todavía un poco marcados, se quedaba quieto completamente. Ya aquí está 3 horas después, ya está comiendo un poquito, se le da un poquito y eso demuestra que con una recuperación bastante bien. Y bueno, en este video se ve a Beowulf corriendo con el hermano, ya volviendo a su normalidad. Esto fue el 4 de agosto, hace 2 semanas aproximadamente. Lo pueden escuchar ahí corriendo, porque no sé por qué no me carga el video. Y bueno, a ese momento no ha presentado nuevas crisis epilépticas, continúa con quimioterapia. En nuestro caso, nosotros, cuando sacamos lesiones de partes de espacio en el cerebro y en la biopsia salió compatible con glioma, lo que hacemos es instaurar una terapia en base a imatinib, es un bloqueador de kines, y lomustina, unión hidroxiurea, hasta que se realice el control inmunológico. Y volvió a tener su comportamiento normal. Este estudio, que es del 27 de mayo del 2021, lo que hablaba principalmente es que en pacientes donde solo se realiza la cirugía tienen una menor tasa de esperanza de vida a cuando se realiza la cirugía y se realiza una quimioterapia, o tienen una mejor esperanza de vida cuando se realiza la cirugía y se realiza radioterapia, que ya actualmente en el país pues contamos con radioterapia. Aquí les tengo otro caso de este paciente, Cora, hembra castrada, Dachshund 6.6, 3 años, y vive en casa con sus dueños, tiene una cara de les quiero morir. Y bueno, el motivo de consulta, el día de ayer comenzó con dificultad para mover los miembros posteriores y ha progresado. Ya el día de hoy no los mueve. El examen lo que nos mostró, todos los parámetros fisiológicos se encuentran entre los rangos establecidos, abdomen se palpa, vejiga plétora de difícil vacionamiento y paciente ha sido tratado con corticoides, vitamina B1 y núcleo CMP fuerte. Estado mental atento, evaluación de marcha, ataxia espinal con paraplegia, déficit propioceptivo de miembros posteriores, sensibilidad superficial ausente de los miembros posteriores, sensibilidad profunda disminuida en estos miembros. Reflejos espinales, panicular ausente, caudal AT13, reflejos bicipital y tricipital normales, retirada de los miembros posteriores del niño, y tenemos el patelar hiperrefléxico y el reflejo ciático normal bilateralmente. Entonces el paciente presenta una paraplegia con ataxia espinal, con sensibilidad superficial conservada, ausente, perdón, y sensibilidad profunda ausente o disminuida. Miembros posteriores rígidos con reflejos patelares hiperreflexivos. Síndrome toracolumbar, grado 4 a 5, yo diría que en este caso era más 5 porque la sensibilidad superficial estaba ausente y la profunda prácticamente no la teníamos. Podemos decir que se sentía algo que no podíamos saber si realmente era más reflejo que sensibilidad. Y aquí, bueno, los diagnósticos diferenciales, hernia extrusiva, o anteriormente conocida como Hansen 1, hernias de anillo hidratado, que son hernias donde no tenemos degeneración del disco, pero sí sale un pedacito del disco y golpea muy fuertemente la médula, que generando edema medular o inclusive hemorragias medulares. Y por último, el infarto fibrocartilaginoso, que es poco probable en este paciente, ya que la mayoría de los infartos fibrocartilaginosos cumplen el principio de que los signos son asimétricos. Abajo podemos ver una imagen de una protusión, que es cuando se abomba el disco, y en la otra la extrusión, cuando el material pulposo sale a través del disco fibroso. Se hacen exámenes complementarios, hemograma, bioquímica, y se manda a resonancia toracolumbar. Y aquí podemos ver la lesión que presentaba este paciente, una lesión bastante marcada, de apariencia hipointensa, con desplazamiento de la médula hacia dorsal, con obliteración del ducto o del flujo el ducto, perdón, desplazamiento dorsal, y que comprime completamente el saco dural de la médula espinal. Aquí podemos ver los otros cortes en una T1, una T2,
Y aquí podemos ver cómo se ve totalmente el desplazamiento de la médula espinal hacia dorsal. El diagnóstico de este paciente fue imagen de resonancia magnética es compatible con enfermedad degenerativa, y esto principalmente porque si ustedes se dan cuenta, esto es una T2 y en la T2 yo debería ver todos estos discos hiperintensos, realmente blancos, y vean que todos tienen colores diferentes, están algunos un poco más hiperintensos, otros ni siquiera se observan, otros se ven grises. Eso lo que me sugiere es una enfermedad degenerativa intervertebral. Vean lo contrario en la secuencia T1, al contrario, yo debería ver todos esos discos hipointensos y aquí los veo levemente hiperintensos. Entonces tenemos mineralización discales múltiples, porque ya les expliqué, varían todas esas densidades, una protrusión y extrusión discales, protrusión discal múltiples a nivel T10, T11, T11, T12, T13L1, dorso central leve, extrusión discal T12, T13, mineralizada dorso central izquierda con compresión medular de aproximadamente un 80% con mielitis transversa, edema medular adyacente, y esto pues nos permite que podamos operar este paciente entre las primeras 48 horas a 72 horas. Esto sería lo ideal para poder operar a este paciente. ¿Qué se realizó en este paciente? Una hemilaminectomía. Como pueden ver, aquí se puede ver, a ver si le carga, donde se va extrayendo el material discal y va saliendo abundantemente ya mineralizado, como un queso cottage, por decirlo así. Y ya aquí arriba podemos ver la médula, que se observa bastante bien y sana. Otro caso más que podemos ver, este es un paciente que se llama Peppermint, hembra, entera, Golden Retriever de 27.8 kilogramos, edad 3 años y vive en casa con sus dueños. Motivo de consulta, inicio de forma repentina con debilidad de los miembros posteriores que después progresaron a los miembros torácicos. Todos los parámetros fisiológicos se encuentran entre los rangos establecidos, abdomen se palpa una vejiga plétora, o sea que hay que hacer algún grado de fuerza para vaciarla. El paciente ha sido tratado con meloxicam y pregabalina. Examen neurológico, estado mental atento, evaluación de la marcha, tetraplegia, déficit propioceptivos en los 4 miembros, sensibilidad superficial ausente en los miembros posteriores, y en los miembros anteriores sí presentaba sensibilidad superficial profunda conservada en los 4 miembros. Reflejos espinales, panicular conservado, reflejos de retirada, bicipital y tercial hiperrefléxicos, en los reflejos de retirada disminuyen en los 4 miembros, reflejo paterial hiperrefléxico. Con esto, ¿qué es lo que me sugiere? Una lesión a nivel cervical. Eso, recuerden que es un paciente Golden Retriever de 3 años, es un paciente relativamente joven, y paciente presenta en resumen una tetraplegia con ataxia espinal, sensibilidad superficial ausente y sensibilidad profunda conservada. Eso nos dice que tenemos un paciente con una neurolocalización de síndrome cervical grado 3, y esto nos hace que solicitemos un estudio de resonancia magnética a nivel cervical. Me planteé los siguientes diagnósticos diferenciales: hernia discal extrusiva, síndrome de Wobble, hernia de disco hidratado, infarto fibrocartilinoso. Esto es lo que yo pensaba que podía tener este paciente, pero bueno. Hicimos exámenes de sangre y mandamos a resonancia cervical. Ahí pueden ver a uno de mis asistentes, a Brian, preparando el resonador para poder realizar el estudio. Y bueno, se realiza el estudio, como pueden ver. Aquí tengo una secuencia T2 y a nivel de la C1, C2 veo una zona hiperintensa a nivel medular que se extiende hasta aproximadamente todo el cuerpo vertebral de C3. Cuando realizamos la T1, que es la secuencia anatómica, vean que no se ve una región hiperintensa, pero tampoco vemos una región hipointensa. Lo que sí podemos ver es que hay un engrosamiento del cordón medular en esa región, y en la siguiente se realiza una secuencia con medio contraste en T1, donde sí hay un leve realce a nivel del cordón medular. Aquí vemos las siguientes secuencias.
Y aquí vemos un corte transversal donde vemos una zona hiperintensa dentro del cordón medular y en la secuencia T1 vemos que el saco dural no se encuentra de la forma normal. En la secuencia, como les decía, ya aquí hicimos una secuencia STIR donde tratamos de ver más la imagen, pero vean que seguimos viendo las zonas de hiperintensidad tanto en el corte dorsal como en el sagital. Aquí pueden ver. Y bueno, el reporte de la imagen dice lesión intramedular expansiva con hiperintensidad marcada en T2 y en STIR y captación de contraste postgaudinio que se extiende al aspecto craneal de C1 hasta el aspecto caudal de C3, C4, comprometiendo aproximadamente el 80% del diámetro transversal del parénquima medular a nivel de C2 asociado a engrosamiento medular focal a nivel y alteración de señal difusa del cerebelo, predominantemente en sustancia gris sugerente de neoplasia primaria, que podría ser un ependinoma, una neoplasia de las células que recubren los ventrículos cerebrales y también el conducto medular o el conducto ependimal a nivel de la médula, versus mielopatía isquémica. ¿Qué es lo triste de esto? Que lo que uno hubiera pensado que iba a pasar en este paciente, que era un paciente joven, no fue y fue peor el diagnóstico. Entonces, vean que inclusive yo me planteé los prediagnósticos de las patologías más frecuentes y terminamos con una lesión posiblemente isquémica o un tumor de las células del canal ependimal. Como pueden ver aquí, vean cómo se ve también el cerebelo con zonas hiperintensas, toda esta parte realza y vemos múltiple desplazamiento de este a través de todo C1, C2 y parte del cuerpo vertebral de C3. Como ya les había dicho, bueno, la descripción. Y como para terminar, los tips profesionales, a mí siempre me gusta decir, un veterinario no necesita ser radiólogo para aprovechar la resonancia, pero sí debe saber cuándo indicarlo, cómo preparar al paciente y cómo interpretar el informe en el contexto clínico. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se realiza el estudio, la persona que le reporta lo que está viendo en las imágenes. Y eso que se le reporta, ustedes lo tienen que asociar a los signos clínicos que están viendo en el paciente. Y la ventaja es que estos estudios nos vienen a alivianar porque nos dan mayor información. Ahora, la curva de aprendizaje es grande y esto se acorta como revisando casos con imágenes y reportes correlacionados con la clínica del paciente. Entonces, lo más importante de esto es que ya contamos con los equipos en el país y que son un beneficio para todo el gremio para poder dar un mejor diagnóstico con alta tecnología de imágenes. Bueno, actualmente así me pongo yo cada vez que voy a hacer un informe. Esto fue hace pocos días en Argentina, en un curso de resonancia magnética. Como pueden ver, se me estaba cayendo el pelo de tanto pensar. Eso fue el día del examen final. Y bueno, ahí estaba con la postura del pensador. Y bueno, esta foto para mí, donde salen todos los chiquillos con los títulos, tienen una gran importancia para mí, no por el título, sino porque este personaje que ustedes observan se llama el doctor Enzo Bosco y 17 años después de que me enseñó lo que sé de neurología, me tocó estar nuevamente con él en una clase y me sentía nuevamente como que estuviera hace 17 años. Y la otra persona que pueden ver acá, que es el doctor Daniel Farfarini, que es un gran amigo de nosotros, que es el que nos ha enseñado prácticamente todo lo que sabemos de tomografía y de resonancia magnética, lo cual yo siempre considero que cuando uno da una presentación, tiene que recordar las buenas personas que han contribuido al crecimiento de cada uno. Esto sería lo que les tenía para el día de hoy. Y bueno, me quedé sin presentación. Ahí está. No sé cuánto duré, si corrí o... No, no, Doc, me habéis dicho bastante bien, eran 60 diapositivas y las hizo muy rápido. Doc, agradecerle, la verdad es que muy buena la presentación, de muy alto nivel. Sí, bueno, aquí nos saludan la doctora Manuela Mora y la doctora Contreras. Por el momento no tenemos preguntas, pero yo sí quería hacer una pequeña pregunta.
Si me lo permite, más que nada, doc, cuando uno solicita este tipo de servicios, ¿verdad? De una tomografía, generalmente lo que se hace es una T1, T2 y el FLAIR. Ya si se ocupara algo más, ustedes lo recomiendan en el momento. Ya te voy a explicar. No, cada zona que nosotros estudiamos ya tiene un protocolo establecido. O Ah, ok. sea, no quiere decir que cuando, digamos, un colega nos refiere a un estudio para hacer, no sé, un estudio de neocráneo, del cerebro, me tenés que solicitar, no sé, que te haga el FLAIR. No, el FLAIR se va a hacer y el medio contraste se va a hacer sí o sí. O sea, no es como que, no es como el menú de la soda que decís, ah, yo quiero un sándwich con jamón, este con queso americano, este con sin mayonesa. No, cada estudio tiene un número de secuencias determinado. Por decirte algo, cuando nosotros hacemos cerebro, hacemos un T2, un T1, un FLAIR, se puede hacer alguna secuencia de eco gradiente para descartar hemorragias o sangrados a nivel de cerebro y se hace generalmente un axial y un sagital con medio contraste. Ah, ok, perfecto. Entonces, dependiendo de la región, digamos, Ya que se está. hacen los diferentes estudios, ya está protocolizado. A mí me Ok. faltó, ahí me brinqué una diapositiva que sí es importante cuando no se solicita una resonancia magnética. Puse cuando se solicita, pero no cuando no se solicita. Ujú. Cuando no solicitamos una resonancia, cuando queremos hacer un estudio de tórax o de abdomen. Ahí lo que se recomienda es la tomografía. ¿Por qué? Porque el tórax tiene movimiento, el corazón está latiendo, los pulmones se están distendiendo y la resonancia no va a dar una buena calidad de imagen por ese movimiento que va a generar un artefacto. Igual en el caso del abdomen, las vísceras se están moviendo. Entonces, cuando se quiere hacer un estudio, sospecha de De tumor, trombo. de Ok. tumor, es decir, un tumor de pulmón o sospecha de un shock portosistémico o de una glándula adrenal o cosas así, se solicita una tomografía. Claro, muchas de estas patologías, digamos en abdomen, pues también antes de solicitar una tomografía, lo ideal sería realizar una ecografía abdominal para que nos digan, necesito que me revisen bien en la tomografía, no sé, las adrenales. Y eso nos orienta un poquito a un mejor diagnóstico. Ujú. Perfecto, sí, esa era la otra pregunta, digamos, en qué, digamos, recomendaba más una tomografía o una resonancia. En el caso de una trombosis en un gato, entonces estaría más indicada una resonancia. Realmente sí, porque con la resonancia lo que podemos ver, digamos, en un síndrome de trombosis, ay, ¿cómo se llaman datos? Ya se me fue el nombre. Tromboembolismo femoral, lo que vamos a ver posiblemente, el examen de gold standard va a ser la ecografía, porque la ecografía con las modalidades Doppler puede diagnosticar un flujo turbulento en esa zona. Ujú. Ya si se solicita una tomografía, con el medio de contraste vamos a ver que en esas zonas hipodensas, donde está el trombo y no permite el flujo correcto del medio de contraste. Ok, ok. No, perfecto, sí, bueno, y hablando de sensibilidad, me imagino que es muchísimo más sensible en patologías intracranianas, Sí. la tomografía. La tomografía, por decirte algo, puede detectar patologías de 2 milímetros para arriba. Cuando hablamos de resonancia, ya nosotros estamos hablando que podemos detectar el edema cerebral, ya podemos detectar accidentes isquémicos, ya podemos hacer la diferenciación entre una hernia compresiva exclusiva y una hernia que lo que genera es un accidente isquémico a nivel medular, que la tomografía me permite ver la primera, que es una extrusiva, una protusiva, pero no me deja de ver las hernias, digamos, de disco sano. Ujú, ok. Y actualmente, digamos, podemos disponer de esto en pacientes de qué tamaño máximo, más o menos. ¿En qué sentido? Digamos, un perro muy grande, El 80 equipo, ya hemos metido pacientes de 40 kilos, como te digo. Eh, Realmente todo paciente puede hacerse en el equipo. Eh, Lógicamente, algunos va a costar más, otros no. Yo por eso siempre digo, los brachiocefálicos para todo procedimiento son pacientes un poco más complicados por el problema respiratorio. Entonces, digamos, un paciente que yo puedo poner de cúbito lateral al bulldog francés o al bulldog inglés o un pop, trato de ponerlo siempre en decúbito external para no comprometer la parte respiratoria.
pero realmente los pacientes puede ser cualquier tamaño que se podría hacer. Te lo pongo así que inclusive yo ya me hice una resonancia de mi rodilla. O- Ok, Ni te, no te voy a decir qué me salió, pero no me el salió nada. resultado. Pero en ese sentido lo que te quiero decir es que sí se puede usar. Como te decía, las indicaciones principales son cerebro, médula espinal, rodillas. Se ven muy lindas las rodillas de los perros en este sentido, que sirve muy bien para la parte de ortopedia, para decirte si tiene quistes de Baker, si el menisco está sano o el menisco está fracturado, y con esto poder saber si tengo que producir una cirugía que quitando parte del menisco, no quitándolo, por decirlo así, ¿verdad? Ujú, ok. Hasta para seguimiento puede funcionar, digamos, para ciertos casos. Claro, digamos, cuando son pacientes con tumor cerebral, bueno, sea, pues, digamos, le aplicas quimioterapia o le haces radioterapia, lo que pueda el cliente profundamente. Generalmente lo que se hace es que 4 a 5 semanas después de terminar los tratamientos se vuelve a hacer un estudio para poder correlacionar con el primer estudio, ¿verdad? Ujú, ok, ok. No, Doc, esas serían las preguntas. No veo preguntas aquí por vía chat. Sí hubieron bastantes personas conectadas. Doctor, agradecerle pues el espacio que nos brindó. Vuelvo a repetir, la charla fue de un alto nivel. Esperamos que sea pues una herramienta y que no sea la última herramienta que se pueda innovar en el país y que podamos compartirla por estos medios, ¿verdad? Nada más pues darle unos minutos de despedida, ¿verdad? Para que pueda, digamos, despedirse de la audiencia y pues agradecerle a todos pues haber participado en la noche de hoy. Entonces, le cedo la palabra, Doc. Bueno, para mí lo más importante de esto no es que es un logro de Neurovet, sino que es un logro de toda la medicina veterinaria en el país. El hecho que sea yo o haya sido cualquier otro colega, o el caso de ahora del acelerador lineal, que ya contamos con un acelerador lineal en el país para mascotas, ya contamos con tomografía, ya contamos con endoscopía, ya contamos con arcos en C, indica cosas buenas. O sea, indica que la medicina en Costa Rica está evolucionando, que estamos generando buenos profesionales, que tenemos herramientas de alta tecnología y como les decía, esto no es una cosa que es para mí, o sea, no es mi juguete, es el juguete de todo el colega que lo necesite, acá está disponible y la idea siempre es poder colaborar a que podamos realizar una mejor medicina veterinaria y poder garantizar una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias al colegio por la oportunidad y como les digo, esto es algo que vamos anuentes a quien quiera adquirir el servicio, en duda que pueden hacer, pueden comunicarse a la clínica y estamos en toda la disposición de poder ayudarlos y hablar con sus pacientes. Vamos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Invitarlos a las próximas charlas que vamos a tener en los próximos meses. Tenemos preparados unas para el mes de septiembre. También volverlos a invitar a la jornada de anestesia y analgesia en animales silvestres y de compañía el próximo 23 de octubre en el Hotel Crown Plaza con la doctora Camila Duner. Cualquier otra información se la estaremos brindando por medio de las redes sociales o el boletín informativo semanal. Colegas, muchas gracias por acompañarnos y que pasen buenas noches.